La Marquesa Magazine tiene la suerte de estar en la inauguración de la tienda de Isabel Sanchís en plena Milla de Oro en Valencia, en Poeta Querol. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Todo un logro tener una tienda aquí con este éxito porque vendéis en todo el planeta. En todo el mundo. ¿Cómo ha sido eso, Isabel? Tú eres de Benaguacil, sí. Valenciana. ¿Y cómo empezaste con la moda? Empecé con la moda hace muchísimo tiempo, hace 30 años. Trabajaba en una oficina, pero era un trabajo para mí como aburrido. ¿Sí? Sí, me costaban pasar las horas. Entonces, ¿qué sabía hacer? Pues sabía dibujar, sabía coser. ¿Sí? Y me gustaban los vestidos. Entonces me monté mi primer taller, empecé dando clases de corte y confección, ¿Sí? Pero después ya presentamos un pequeño muestrario, una tienda de Valencia buena en aquella época, creyó en nosotros y empezamos ahí. Enhorabuena, increíble. ¿Sí? ¿Y ha sido tu pasión de siempre la moda? Sí. Sí. ¿Y cómo has conseguido saltar el charco y te has ido a América, China, Rusia? Emiratos, Increíble. Singapur, Malasia, Panamá. Fue a razón de la crisis. Teníamos un mercado nacional fuerte. Sí. A raíz de la crisis cayó. Claro. Entonces es cuando la crisis muchas veces son buenas porque te hacen trabajar mejor. Espabilar. Sí. Claro. Hacer cosas mejores. O sea que eso está reciente, en el 2007-2008 sí. Ya saltasteis al mercado internacional. Y fuimos a París. A París. Sí. Durante la Semana de la Moda hay como unas exposiciones y allí. Entonces los de los Emiratos Árabes fueron nuestros primeros clientes, creyeron en nosotros enseguida. Sí. Y a partir de ahí, pues, una rueda. Porque tu moda es alta costura. Sí, son trajes trabajados, con telas buenas. ¿Las telas son de Valencia, españolas, de todos sitios? Sí. De Suiza, las mejores. Vas por todo el mundo eligiendo telas. Y a la hora de diseñar, ¿qué es lo que te inspira? Porque una modista de alta costura necesita ver mucho, ¿no? Sí, pero las propias mujeres, es que siempre pienso que muchas veces cuando tienes que elegir un traje de fiesta o de ceremonia, cuesta. Sí. Entonces estudiamos qué es lo que pretendemos cada una cuando elegimos un traje. Hay gente que le gusta ir elegante simplemente. Sí. Hay otra gente que le gusta destacar, que le gusta pues incluso ir sexy. Entonces estudiamos todo eso. Estudiáis a la mujer. Sí. Y sobre todo también el arte, los cuadros y todo, porque muchas veces los trajes van con cuadros hechos, sino cogemos colores, formas, casi siempre en todas las colecciones está ahí. Porque debe ser complicado diseñar para mujeres tan distintas. Es muchísimo trabajo, porque encima cuerpos distintos, gustos distintos. Y formas de expresar lo que quieren diferentes. No tenemos nada que ver nosotros con Arabia Saudí, claro. Que aunque son trajes más ostentosos, más trabajados, sí. muy ricos, en cambio Europa son trajes más sencillos. Sí. Entonces sí, tenemos que hacer colecciones muy amplias. Cada colección presentamos 2 al año. 2 colecciones. Sí, y son de 220 o 200 trajes. ¡Qué barbaridad! ¿Y lo diseñas tú con tu hija? Sí. Porque tienes a tu hija Paula contigo, que está feliz, hemos hablado antes con ella. Trabajamos, la pura verdad, muy bien juntas. Debe ser una gozada trabajar con tu hija. ¿Que le metiste el gusanillo desde pequeñita? Sí, mi marido no estaba, porque no se ha visto trabajar tanto, me ha visto trabajar tanto que tenía con la cosa, mis otras 2 hijas no están con nosotras. Pero ella siempre, desde pequeña, siempre decía que quería ser diseñadora. Estudió Bellas Artes, estudió diseño y moda y estaba súper preparada para seguir contigo. Para seguir. Claro. ¿Y cómo ves la moda? ¿Evoluciona? ¿Siempre es un remake? ¿Vuelve los 80, vuelve los 90, vuelve los 70? ¿Hay algo nuevo en la moda? Yo creo que últimamente pocas cosas. Sí. Muchas veces yo siempre digo, innovan más los tejidos que nosotros. Los tejidos sí, porque bueno, son maravillas, emplean plásticos, metales y de todo. La moda, en cambio, yo aún me alucino de los trajes de los años 30 y 40, cómo eran, con los pocos medios que tenían en aquella época, cómo hacían esas maravillas de trajes y de bordados. Entonces es como, si intentamos siempre como coger, y lo que innovamos más es en tejidos, muchas veces, que en patrones. En patrones, pero en patrones yo creo que está muy claro lo que favorece a la mujer, ¿no? Está súper claro. Claro, las formas, ¿no? Sí.
Y en nuestras colecciones nos dice mucha gente que lo que hacen es como favorecer el cuerpo. Claro, somos mujeres y entonces intentamos que nos favorezca un poco. Es que es un orgullo tener una diseñadora valenciana como tú, de alta costura, y además mujer, porque el mundo del diseño está lleno de hombres. Sí, hay más hombres. Entonces es una maravilla, porque yo creo que nadie mejor que una mujer para conocer el cuerpo de una mujer donde quieres... No lo podemos decir muy fuerte, pero yo creo que sí. ¿Es así? Nosotros nos conocemos, sabemos lo que queremos. Claro. ¿Y diseñas para personas en concreto o haces diseños en general? Yo vengo aquí y te digo, Isabel, quiero ir a una boda bien guapa. Tú me sugieres, yo te digo... Sí. Cuéntame. Pues diseñamos para personas, la mayoría, que quieren impactar. Impactar. Has visto que los trajes impresionantes. son todos, incluso los más sencillos impresionantes. Tienen cosa. Pues incluso esto es la parte un poquito más tranquila, sino hay más impresionantes, más grandes, más trabajados. Y si la mayoría de gente que nos compra, pues quieren impactar. Muy bien. ¿Y qué nos ponemos para esta Navidad? Isabel Sanchis, tú que eres la top, cuéntanos. Conforme a donde vayas. Sí, bueno, para la comida familiar, cena discretita, ¿no? Discreta, claro, y para Nochevieja o cualquier fiesta, brillos. Y aparte favorecen, nos hacen jóvenes. Sí. Y estas fiestas hay que aprovechar pues los brillos. Claro que sí. ¿Y cómo pasarás la Navidad? Pues nos vamos al Valle de Arán. ¡Qué bien! Tenemos una casa allí, mi marido está enamorado porque allí descansamos, y nos vamos toda la familia y con los amigos. ¡Qué bien! Y allí, pues, planazo. Mi traje de Nochevieja es un suéter. Un suéter, madre mía, en casa del herrero. Un suéter, es verdad, porque allí estamos en la montaña. Claro, ideal, un plan estupendo. Pues feliz Navidad, Isabel, enhorabuena por agasajarnos a los valencianos con esta tienda tan maravillosa, la calle Poeta Querol número 5 de Valencia. Enhorabuena y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Enhorabuena, un placer. Gracias.